Bienvenidos una vez más a vuestro canal de maqueteo. Soy Luigi1944 y os traigo una cosita que tenía muchas ganas de hacer en el canal. El crucero Kuma, y vamos a empezar por una revisión de la propia maqueta. Si no quieres perderte nada de lo que le voy a hacer a esta maqueta, aprovecha ahora para unirte a la tripulación. Pulsa el botón de suscribirte. La maqueta en sí es un molde de 2009 lanzado por Aoshima, una auténtica rareza. Por algún motivo, esta maqueta estuvo en producción durante muy poco tiempo y apenas se distribuyó. Una cosa que no entiendo, la verdad, puesto que es una maqueta que seguramente cualquier modelista que le encante el tema naval querría hacer. Las instrucciones del buque vienen de forma secuencial, son bastante comprensibles y muy claras. Para mí siempre es primordial revisar las instrucciones antes de meterle mano al buque. Normalmente lo hago para revisar tanto el proceso de montaje como si le voy a hacer alguna modificación. También reviso las instrucciones para planificar un montaje modular en el que yo pueda desmontar todas las partes del buque para pintarlo cómodamente. El crucero ya lo había comenzado antes de empezar a hacer vídeos para mi canal de YouTube, pero decidí pararlo para intentar grabar todo lo que le hago a un barco. Y este, que tiene detalles relativamente sencillos a lo largo de toda la cubierta, creo que puede ser ilustrativo para todos los que quieran ver las perradas que se le pueden hacer a un buque. Las instrucciones tienen también mucha información gráfica acerca de la propia maqueta ya montada y terminada. Esto es algo bastante interesante porque te da una idea de por dónde ir atacando. Y sí, habéis visto bien, esas son las instrucciones de la Akagi, de las modificaciones que le estoy haciendo. Además, en el apartado de las instrucciones hay una ilustración del buque que funciona como un escalímetro. Luego volveremos con esto. En cuanto a los peines de piezas, es que incluye un par de soportes para el barco una vez terminado, los propios pedestales para apoyar el barco. Hay varios peines de piezas que están dedicados a la aviación y están realmente bien modelados. De hecho, hay como 5 tipos de aviones en la maqueta. La maqueta incluye Inomarus, una cadena de metal y las calcas que tiene que llevar a lo largo de todo el casco, incluido el nombre del propio barco. El puente está realmente bien modelado, aunque hay alguna cosa que me chirría un poco, esto ya lo veremos en próximos vídeos. Piezas transparentes para las ventanas, que por supuesto no voy a utilizar porque prefiero utilizar fotograbados. Luego tenemos un montonazo de peines dedicados a todos los detalles que hay por la cubierta. Y las piezas del armamento. El armamento me parece que está realmente bien modelado, incluidos los tubos lanzatorpedo y los cañones con sus casamatas. Aunque seguramente tenga que modificarlos para que queden un poquito más pintones y parecidos a lo que eran de verdad. Pero madre mía, los tubos lanzatorpedos tienen hasta las tuberías. Todas las chimeneas vienen muy bien modeladas, y además parece que van a encajar realmente bien. Detallitos del casco como el timón y las anclas me parece que están realmente bien hechos. Y aquí entramos en un aspecto que esto es para mejorar, no solamente en Aoshima, sino en todas las marcas. Los botes. Pues vaya, son un poco cutres, y creo que van a necesitar de bastante trabajo. Esto es algo que me parece interesante. En muchas maquetas viene duplicado algún peine de armamento por un tema de economía de producción, pero esto nos viene muy bien para barcos posteriores que a lo mejor tengan peor detalle. Y otro peine más de botes que lo mismo, si alguna maqueta viene falta de botes, pues ya sabes de dónde vas a tirar. Mi valoración para esta maqueta es que está muy bien, pero me chirría mucho el precio que tiene en la reventa. Si podéis haceros con una de ellas por un precio decente, pues no lo dudéis, es un auténtico maquetón. ¿Tiene trabajo? Sí, pero es un maquetón. Y llegamos al casco. Como ya dije, el casco ya lo había empezado antes de hacer vídeos para mi canal. Y además tiene unas cuantas modificaciones encima. He de decir que el casco venía bastante peladete, con muchísimos detalles que venían modelados en la cubierta de una forma un poquito vasta. Así que lo he cortado todo, he lijado y he hecho una serie de detalles como los tintones en evergreen,
el blindaje lateral, que carecía de él a pesar de que este buque lo tenía, y separadores de linóleo. Y le he añadido la cubierta de la marca Rainbow. A pesar de que esta cubierta era para el crucero Tama, se adapta perfectamente al crucero Kuma, ya que eran gemelos. Volviendo al pequeño póster que viene incluido con la maqueta, para que veáis cómo funciona un escalímetro, podéis colocar el buque perfectamente encima. Todas las medidas se van a acoplar perfectamente, tanto de la maqueta como de la propia ilustración. Puede parecer una chorrada, pero a veces tenemos dudas de dónde iba tal o cual pieza. Es un complemento perfecto para las instrucciones. A mí me ha gustado bastante este detalle. Aquí podéis ver que el puesto de los tubos lanzatorpedos traseros está completamente desierto y vacío. Así que eso seguramente lo voy a detallar un poquito, tampoco me voy a volver muy loco. Y le he añadido unas tuercas dentro del casco para poder utilizarlo sobre los postes que suelo hacer como base para el buque. También le he añadido unas nuevas quillas de balance. No me gustaban las que traían porque creo que eran demasiado finas y un poquito pequeñas. También le he perforado todos los ojos de buey. Algunos simplemente eran poco profundos y como tenían todos una irregularidad en la profundidad, pues he decidido perforarlos todos. Una cosa muy buena que tiene la maqueta es que todas las piezas se encajan de una forma maravillosa. Las cubiertas casi como un guante. Y tienen una ligera curvatura como cualquier barco real, para llevar el agua hacia la borda. Reconozco que ese detalle me ha enamorado. Para detallar el barco he cogido los fotograbados de Rainbow del Tama. Con esto se pueden hacer la versión del 42 y del 44, pero del Tama yo el que voy a hacer es el Kuma, que es el gemelo, así que voy a hacer la versión de 1942. Es el punto donde los dos buques eran más parecidos. La mayor diferencia entre estos dos buques era el puente, y aún así no era demasiado diferente en el 42. Y la zona donde está la catapulta del avión, que tenía un rebaje en uno hacia babor y en el otro hacia estribor. En el caso de la cubierta de Rainbow ha sido tan fácil como simplemente darle la vuelta a esa sección y encaja perfectamente. En definitiva, este barco es una auténtica rareza, sobre todo en escala 1.350, sin embargo en 1.700 hay de todas las formas, tamaños y colores. Pero en esta escala es una auténtica rareza. Te sales del típico barco comercial y estás muy atado a lo que quieran hacer los fabricantes. Y es por eso, por lo poco visto que está, que os lo quiero traer al canal. Así que empezamos una nueva aventura con el crucero de la clase Kuma, de la marca Oshima en escala 1.350. Aprovecho para enseñaros esta cuna, que es de cuando empecé a hacer los vídeos para el canal, con el I-400. Y que me veréis usarla bastante en este barco. Sobre todo me va a ser útil para ese detallado que va a llevar por toda la cubierta, para poder colocarlo sin dañar nada. Aprovecha para unirte a la tripulación si aún no lo has hecho. Y recuerda también que te leo la caja de comentarios para cualquier duda que me quieras poner. Un saludo para toda la tripulación y nos vemos en vuestro canal de maqueteo.